Muy bien, vamos a comenzar una nueva serie y vamos a basarnos en Primera de Corintios. Y esta epístola es considerada una epístola práctica, a diferencia de, por ejemplo, Romanos y otras cartas de Pablo, la consideran que tiene un énfasis más práctico y tiene algo de sentido. No es que todo sea práctico, sino que tiende a ser un poco más práctico. Y en esta epístola o en esta carta a los hermanos de Corinto, vamos a encontrar varios tópicos que el apóstol Pablo va a ir contestando. Si habláramos de la estructura, así de manera breve y sencilla, esta epístola la compone 4 partes principalmente. En el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 9, sería la introducción a esta epístola. Y luego, desde el capítulo 1, verso 10, hasta el último versículo del capítulo 6, va a ser una respuesta a un informe de los de Cloé, que habían traído algunos informes porque había problemas en la iglesia de Corinto. Y luego, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16, más o menos, si ustedes se ubican ahí en sus Biblias, más o menos hasta el verso 15 o 13 va a abarcar una serie de respuestas a los hermanos de Corinto. Ya no en base solo al informe de los de Cloé, sino respuestas a distintos tópicos, a interrogantes que tenían los hermanos de Corinto. Y luego, desde el verso 13 en adelante, el capítulo 16 sería la despedida, las salutaciones finales. Así que en eso consiste la epístola a los Corintios, o a los Corintios, ¿verdad? Entonces, antes de adentrarnos al texto bíblico, tenemos que hablar acerca de el contexto histórico, cultural, social de esta ciudad de Corinto. Tenemos que hablar acerca de cuándo se fundó la iglesia, entre otras cosas. Podemos leer 1 Corintios capítulo 1, verso 1, y dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, o con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos 3 versículos son el saludo inicial con la que está comenzando la epístola. Esta iglesia que se encuentra en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ustedes se acuerdan, el primer viaje misionero de Pablo fue un poco corto, pero el tercer viaje misionero fue un poco más extenso. Y en este segundo viaje misionero es que Pablo va a fundar la iglesia de Corinto. ¿Por qué decimos estas cosas? Leemos en Hechos capítulo 18, verso 1, y dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Atenas está más o menos a 70 kilómetros de distancia. Entonces Pablo tuvo que dirigirse hacia Corinto, más o menos al suroeste de Atenas, 70 kilómetros. Y
dice el verso 1 que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, ellos se encuentran con Pablo, ¿verdad? Dice allá en Corinto. Dice el verso 3, y como era del mismo oficio de Aquila y Priscila, se quedó con ellos y trabajaron juntos. ¿Cuál era el oficio de ellos, hermanos? Hacer tiendas, carpas, ¿verdad? Era el trabajo, la empresa, el emprendimiento de Aquila y Priscila, y Pablo también ahí se puso a trabajar con ellos. Entonces, este es el segundo viaje misionero. Pablo llega hasta Corinto, no por casualidad, luego vamos a ver por qué. Pablo quería llegar hasta Corinto, él deseaba, y obviamente confiamos y estamos seguros que Dios le ha guiado para que llegue hasta Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo allá en Corinto? La primera vez que llegó allí, Hechos capítulo 18, verso 11 nos dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Estuvo allí alrededor de 18 meses, allí compartiendo la palabra de Dios, enseñándoles, pero a la par tenía que hacer su trabajo como fabricante de tiendas para sostenerse, porque luego vamos a ver un poco el contexto de la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió esta carta que Pablo está escribiendo o escribió hacia Corinto? ¿Dónde y cuándo? El año se discute, es un poco complicado, ¿verdad? Pero Primera de Corintios capítulo 16, verso 8 y 9 nos va a decir dónde se encontraba Pablo cuando está escribiendo esta carta. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, es la evidencia interna que nosotros tenemos, según el verso 8, es que él, capítulo 16, verso 8, es que él se encontraba en Éfeso escribiendo esta carta a los hermanos de Corinto. Bien, hermanos, el año no se sabe exactamente, pero se calcula que podría haber sido entre el 55 o 57 después de Cristo. El apóstol Pablo estaría escribiendo esta carta. Muy bien, ¿cómo sabemos que Pablo escribió esta carta? Bueno, los liberales van a inventar cualquier argucia para decir que no era Pablo, ¿no? Porque eso es su trabajo y quieren desestimar todo lo que la evidencia interna incluso lo dice. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y los liberales dicen, no creo que haya sido Pablo. Se han añadido tantas cosas. Y es que ese es el problema de meterse a internet. Cuando yo preparo mis sermones y a veces me sobra tiempo, digo, voy a escuchar una prédica del pasaje que me toca. Y hay un señor que dice, ¿no?, que en realidad Pablo escribió algunas cosas, pero todo lo demás fue añadido y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Pero Pablo es el autor. Obviamente tenía un secretario, un amanuense, que escribía, ¿verdad? Pero Pablo es el autor de esta epístola. Eso sin lugar a dudas, porque debía tener esa autoridad apostólica. En realidad, hermanos, nuestra Primera de Corintios es la segunda carta que Pablo escribe a Corinto. No es la primera carta, es la segunda carta. Pero para nosotros es Primera de Corintios porque pues, la primera no sabemos, se extravió, no llegó hasta nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios 5:9? No se olviden, Primera de Corintios
5:9, no es segunda de Corintios. Primera de Corintios dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, Pablo ya les había escrito anteriormente. Esa carta fue enviada antes de que mande esta primera, que es para nosotros, que en realidad es la segunda para los hermanos en Corinto. Lo que pasa es que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, hermanos. Era una iglesia nueva. Y luego vamos a ver el contexto muy fuerte a la que se enfrentaban, y no era fácil llevar una vida de iglesia, una vida cristiana en aquel lugar, era muy complicado. Entonces Pablo ya les había escrito antes una carta, por eso es que nuestra primera de Corintios para nosotros en realidad es la segunda carta que les está escribiendo. Pero también los de Corinto le habían escrito una carta a Pablo. No solo el informe de los de Cloé, sino que los de Corinto habían escrito una carta para Pablo, ¿verdad? Y eso vamos a encontrar en 1 de Corintios capítulo 7, verso 1, porque él efectivamente va a responder esta carta que le mandan los hermanos. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y luego va a seguir una serie de cosas, ¿no? Varios tópicos respondiendo. Entonces, si nos fijamos, allí había como un cruce de cartas, una correspondencia que mandaban y recibían cartas. Asimismo, entre la primera carta y la segunda, entre nuestra primera de Corintios que nosotros tenemos y nuestra segunda de Corintios, también hubo otra carta que tampoco llegó hasta nosotros. Esta carta es después de la visita dolorosa. Pablo en una oportunidad va a Corinto y la pasa muy mal. Había un líder allí que se había levantado contra Pablo y los hermanos rechazan a Pablo. No lo quieren escuchar, no lo quieren ver, lo rechazan por completo, y a Pablo le causó mucho dolor, muchísimo dolor. Por eso se le llama la visita dolorosa. Y después de esa visita dolorosa, al parecer Pablo escribió una carta muy aguda, fuerte, llamándole la atención duramente a los hermanos, y eso es lo que él va a mencionar, por ejemplo, en segunda de Corintios capítulo 7, verso 8. Dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Sí? Entonces esto está en 2 de Corintios capítulo 7, verso 8. Era una carta que él había mandado para corregir, para exhortar, para llamar la atención a los hermanos, porque se habían levantado contra él. Luego vamos a ver un poco acerca del contexto sociocultural de Corinto. El contexto sociocultural de Corinto. Hermanos míos, podemos ver un mapa allí. Hay una estrellita roja, no sé si ustedes llegan a ver ahí. Ya, ahí se encontraba Corinto. Ahí estaba Corinto. Y obviamente en la geografía que observamos se encuentra un istmo, ¿no? Lo que antes se llamaba, ahí está, gracias por agrandar. Ahí está el Peloponeso. ¿Han escuchado las guerras médicas, por ejemplo? Guerras médicas, no es que los médicos se han peleado, sino que todos los griegos se unieron para pelear contra los medos, ¿ya? Por eso se llaman guerras médicas. Pero luego, también entre griegos comenzaron a separarse, ¿no? Los de Esparta contra los de Atenas. Entonces, más o menos a 140 años antes de Cristo, obviamente como el Imperio Romano estaba conquistando a los griegos, destruyeron Corinto, lo destruyeron por completo.
porque obviamente ellos no querían tener amenazas potenciales ahí, lo destruyeron. Luego en el 44-46 antes de Cristo, justamente el César de Roma dice, vamos a reconstruir Corinto porque es un punto estratégico, y lo reconstruye en Corinto. Y entonces cuando uno visita hoy a estas ruinas, ¿verdad? Hay bastante evidencia de arqueología griega, pero hay bastante influencia también de la arqueología y la cultura romana. Entonces hay una mezcla allí. Obviamente los estudiosos van a decir que no es que era una ciudad griega con apariencia romana, sino que era romana completamente, sino que tenía algunos rasgos, ¿verdad?, de lo que había sido, obviamente, la cultura griega. Y entonces, hermanos, Corinto se encontraba en un lugar estratégico porque, como ustedes pueden ver, ese ancho de territorio que está ahí, la estrellita roja que ustedes pueden observar, mide poco menos de 7 kilómetros, ¿verdad? Otros dicen 5, otros dicen 6, bueno, la verdad, ahí está, pero es bastante corta. De manera que esto cumplía más o menos la función del Canal de Panamá. Entonces, las embarcaciones que venían del oriente de China para llegar hasta Europa, hasta Italia, Roma, tenían que dar la vuelta el Peloponeso, pero no había una manera más sencilla y más rápida de cortar todo ese tramo. ¿Y qué pasaba? Llegaban hasta este puerto que se encuentra en el lado oriental, trasladaban toda su mercadería por tierra hasta el otro gran puerto. Estos eran puertos internacionales enormes. Se movía muchísimo dinero allí porque eran mercancías de mercaderes grandes. Y entonces trasladaban tanto para el lado oriental o para el lado occidental por tierra sus mercaderías. ¿Ustedes se imaginan el movimiento económico de Corinto? Había gente muy rica, y había gente muy pobre también, muy pobre. Y lamentablemente eso sucede, ¿no? Como en estos países árabes que construyen para estos jeques y multimillonarios, y al costado hay gente durmiendo en cartones, ¿no?, que trabaja para esta gente. Entonces, algo parecido sucedía allá también. Cualquier persona en ese momento que quería emprender, quería hacer algo, decía, me voy a Corinto, porque tiene una economía ahí floreciente, hay negocio para todo. Y no solamente eso, sino que tenía relación con Atenas, y también Corinto organizaba un juego, unas competencias que era la única como que le hacía competencia a los Juegos Olímpicos, y este juego se llamaban los Juegos Istmicos. Era igualmente una competencia y traía mucha gente. Turistas estaban paseándose por Corinto cuando Pablo está escribiendo esta carta, cuando Pablo estaba allí fundando la iglesia. Y entonces, hermanos, era un punto estratégico para que Pablo vaya y predique el evangelio. Pablo dijo, yo voy a ir a ese lugar a predicar el evangelio, porque conecta el oriente con el occidente. Pablo quería ir allá a predicar. Pero todo lo que voy mencionando hasta este momento parece bonito, una ciudad próspera, rica y con 2 puertos enormes, mucha gente allí. Se calcula que era cerca a 500,000 de habitantes tenía Corinto. ¿Saben Chiclayo cuántos habitantes tiene? Esto va cambiando cada año, ¿no? Pero hace unos años atrás tenía más o menos 500,000 de habitantes Chiclayo.
Entonces, ¿se imaginan una ciudad así, hermanos? En aquel momento, uno podría decir, pero pequeño, no, pues en aquel momento, ¿no? Entonces, hay un problema muy fuerte en Corinto, y vamos a hablar acerca de la moralidad de Corinto. Hermanos míos, esta ciudad era conocida como Corinto la inmoral. Corinto la inmoral. Había una capa que usaban en aquel tiempo, decían corintiazo, o corintianizar, o te has corintianizado. Si buscáramos un término equivalente en el español, y yo lo mencionara aquí, sería un insulto, sería una ofensa. A nosotros no nos ofende nada escuchar ese término corintiazo, ¿verdad? Pero en su momento era un insulto, era una manera de decir que eres un inmoral, así con términos sencillos, ¿no? o elegantes. Eres un inmoral, o eres de lo peor. Eso significaba decirle a alguien corintiazo. Corinto, hermanos, así como estábamos explicando en el mapa, tenía la moralidad por los suelos, debido a que, por ser puertos, porque había mucho dinero, su inmoralidad sexual era tan escandalosa, hermanos, que Pablo va a tratar varias de estas cosas en la epístola. Por ejemplo, ellos decían, ese era un refrán de su tiempo: si tienes hambre, tienes que comer. Eso no, el vientre es para la comida es para el vientre. Eso, ellos dicen, es normal, es que si tienes hambre, tienes que comer. Y lo mismo decían, es que si tienes apetitos sexuales, satisfácelos. Porque así como la comida es para el vientre y el vientre para la comida, o sea, es normal. No tienes que ponerte límite, sino que tienes más bien que explorar ilimitadamente tus deseos carnales. Por eso Pablo va a decir, el cuerpo no es para la fornicación. Y entonces Pablo va a tratar varias de estas cosas, huir de la fornicación, va a decir. Pero, hermanos, por ejemplo, citando a un historiador, tomando de la clase del profesor Jim Panayo, ¿no? Dice Estrabón, el templo de Afrodita, que estaba allí en Corinto, era tan rico en esclavas sagradas que poseía más de 1000 prostitutas, que hombres y mujeres las habían dedicado a la diosa. Y también fue a causa de estas mujeres que la ciudad estaba llena de gente y se había enriquecido. Por ejemplo, los capitanes de los barcos gastaban libremente su dinero, y de allí el proverbio, no está al alcance de todo hombre viajar a Corinto. Por otra parte, se registra que una prostituta le dijo a una mujer que le reprochó porque no le gustaba trabajar la lana. Sin embargo, tal y como soy, dice esta mujer, habría dicho, ¿no? En este corto tiempo he bajado 3 mástiles. Es decir, yo no voy a trabajar en la lana, pero mira, puedo trasquilar capitanes, ¿no? Sacarle todo su dinero. La moralidad en Corinto, hermanos, era tan vergonzosa que había influido incluso en la iglesia. A tal punto que había un hombre que estaba viviendo con su madrastra o su madre política. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes no hagan nada frente a eso? Y la gente diría, pero si fuera de la iglesia las cosas son peor. Un predicador dice, Corinto no tiene nada que enseñarnos, porque creo que estamos a la altura de Corinto hoy en día. Porque la inmoralidad sexual, hermanos, está plagada, ha tomado nuestras ciudades, nuestras casas y en algunos casos aún nuestras vidas y nuestros corazones. Están ahí la gente inmerso en la inmoralidad sexual. Pablo
conoce este contexto y Pablo va a escribir a esta iglesia que está enfrentando esas situaciones tan complicadas. Entonces, hermanos, como les vuelvo a repetir, corintianizarse era un insulto, o era una manera vulgar de decir a alguien que era inmoral por completo, que había llegado a lo más bajo de su moralidad en cuanto al sexo. Había borrachera, había templos, por ejemplo, al dios Baco, el dios del vino, al igual que en Éfeso se embriagaban y para ellos era pues algo espiritual, ¿no? Como en Éfeso. Por eso Pablo va a decir, no se embriaguen ni buscan experiencias ahí. No, llénense del Espíritu Santo. Y podemos hablar luego acerca de la religión de Corinto. ¿Qué podríamos decir, hermanos? Hemos mencionado la diosa Afrodita o Venus, si es en romano. Tenía un templo allí enorme, mucha influencia. Esto era administrado por personas allí. Era un atractivo turístico, como hoy en día hay lugares donde la gente va a X parte porque hay allí la mala vida. Y este es un resto arqueológico. Miren esos templos enormes en honor a Afrodita, la diosa del amor le llaman, ¿no? Pero es perversidad completa, hermanos. Tanto así como hemos leído a Estrabón, que la gente, cual si fuera un convento, como hacen los católicos, llevaban a sus hijas y lo ponían ahí porque sabían que se iban a enriquecer. Así era Corinto, de desenfrenada, una ciudad bulliciosa, una ciudad con dos extremos, los ricos ricos, los pobres pobres, dos puertos enormes, todo tipo de vicios y borracheras. Dicen los estudiosos que todo tipo de vicio que venía del occidente, de Roma, aterrizaba en Corinto, y todo tipo de vicios y males que venía del oriente, igualmente se encontraba en Corinto. Y hermanos, también la filosofía griega estaba en decadencia en aquel momento. Había una influencia, pero estaba ya decayendo, y de lo que más se habla son de los sofistas, que discutían. En medio de todo ese caos que vivían, irónicamente tenían maestros a quienes la gente les encantaba escuchar. Y eran estos sofistas, unos habladores, como unos supuestamente sabios, que practicaban, ¿verdad?, el arte de la dialéctica, eran oradores. Entonces la gente decía, yo quiero seguir a este sofista, y le apoyaban económicamente. De eso vivían estos sofistas, le apoyaban económicamente, y decían, como se llama el sofista, decía, mira, yo quiero que eduques a mis hijos, y le pagaban por educar a sus hijos. Algunos hacían un compromiso de seguir a este sofista, y hacían que sus hijos también hagan como un voto de seguir a estos sofistas. Por eso es que Pablo inmediatamente va a resolver ese informe de los de Cloé, cuando dice que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, tal cual sucedía alrededor de Corinto, que seguían a sus sofistas y se peleaban los unos por los otros. No, es que el sofista a quien yo sigo es más elocuente que el sofista a quien tú sigues. El sofista a quien yo estoy, o de quien yo estoy aprendiendo, es más rico que el tuyo. Luego vamos a hablar un poquito de esto, pero hermanos, eso es lo que estaba sucediendo allá en Corinto. Ahora, entendiendo un poco el contexto, porque es precioso entender todo esto, y con todo esto adentrarnos al texto bíblico, uno dice, con razón. Obviamente, mientras desarrollamos capítulo por capítulo, versículo tras versículo, vamos a encontrar que Pablo justamente va a tratar de contrarrestar esas dificultades en las que se encontraba la iglesia de Corinto. Entonces, podemos
mencionar 1 Corintios capítulo 1, verso 1, y hablar personal de Dios. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Este es el llamado personal de Dios. Hermanos, en una generación y en un mundo tan caótico como fue Corinto, había gente allí cristiana, aunque tenía muchas dificultades. Pablo es un apóstol llamado a los gentiles, a los griegos, al mundo occidental, por eso él se fue para ese lado, predicando el evangelio. Pero él dice lo siguiente en 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Como podemos observar, para nosotros, Pablo es el autor. Él es el autor de esta epístola. El que fue llamado por el Señor mismo. Él se encontraba camino a Damasco, estaba pensando cómo hacer más daño a la iglesia. Porque luego él va a decir, no, en mi ignorancia yo hacía estas cosas. Pensaba que rendía un servicio a Dios, pero estaba destruyendo su iglesia en su ignorancia. Pero luego el camino a Damasco se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús personalmente, ese Cristo resucitado. Una luz muy fuerte, tal punto que como que quedó ciego por unos días. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento, Pablo cambió completamente su vida. Y él dice, yo soy llamado a ser apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombres. No me eligieron mediante una votación. No es que a alguien yo le caí bien y pues me dijo, y tú puedes ser apóstol, y me puso como apóstol. No, sino por la voluntad de Dios. Soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Apóstol significa un representante o un embajador. En Hechos capítulo 9, verso 15 leemos cuando el Señor manda a Ananías, ¿no? Le dice el Señor, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La verdad, hermanos, si el Señor me llama así, da un poco de temor, ¿no? ¿Usted se imagina que Dios le llame así? Diga, a Daniel Luna Núñez, porque me va a servir y yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Yo diría, wow, Señor, si me vas a llamar así, no me llames, ¿no? Porque Él fue llamado para eso, para llevar su palabra a los gentiles en presencia de reyes, y Él testificó, ¿verdad? Delante del rey Agripa se estaba ahí predicando. Hermanos, tenía que sufrir. Dios le llamó para eso. Así que Él no fue llamado pues como los apóstoles, falsos apóstoles de ahora que son una cosa opuesta y están en el otro lado de lo que es un apóstol bíblico, ¿no? Un apóstol bíblico. No, ahora son millonarios y magnates y nadie les puede decir nada. Pablo fue llamado por el Señor personalmente. Él dice, el Señor a mí se me presentó ya después de resucitar. Y Él va a decir, ¿verdad? Como a un abortivo, fuera de tiempo, pero el Señor se me presentó. Así que podemos leer también a Kistemaker, dice lo siguiente, él sabe que un apóstol actúa como representante de quien lo envía, Jesucristo, y sabe que debe comunicar su mensaje con fidelidad. Un apóstol se compara a un embajador que va a otro país a representar al presidente o al primer ministro de su propio gobierno, y Pablo tiene esa autoridad, él no duda de eso.
Si el Señor me ha encontrado camino a Damasco, Él me ha encomendado. Yo soy apóstol del Señor. Él personalmente me ha encomendado a mí. Yo tengo esa autoridad. Muchos trataron de cuestionar esa autoridad, incluso en Corinto. Por eso es que Él se presenta, Pablo, llamado a ser representante de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Usted puede decir lo mismo, hermano? Llamado por Dios, no por voluntad humana, no por voluntad de carne. Dios le ha llamado a usted para servirle. ¿Tenemos esa convicción, hermanos? Dios me ha llamado. Pero aquellos como que andan como que... Alguien me dijo, hay un cantante que dice, un día sí, un día no. Así parece, ¿no? Porque un día ama al Señor, otro día no. Un día quiere ir a la iglesia, otro día no. Hay un cantante que, ¿cómo se llama? De Julio Iglesias. Algunos son así, parece, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces como que ama al Señor y dice, wow, este hermano está con las pilas bien puestas, ¿qué no hará? Y luego al día siguiente, no, ya. El apóstol Pablo no dudaba de esto. Y él no pidió privilegios ni reconocimiento, sino que él dijo, Dios o Jesús me ha encontrado a mí, me ha llamado y perseveró en ese llamado, aunque le habían dicho, no, a ti no te ha llamado Jesús. No, como él estaba seguro, él permaneció en ese llamado, así vivió y así murió. Vivió consecuente con su llamado. ¿Vivimos así, hermanos? ¿Consecuente con nuestro llamado? Así es nuestra vida. Nuestra vida se caracteriza por nuestro llamado como hijos de Dios. Dios nos llamó para ser sus hijos. Y luego, también no solamente habla de su llamado, que fue por voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay llamados ahora que se dan, pero más por voluntad humana. Esto es increíble, ¿no? Los apóstoles contemporáneos compran su apostolado. De verdad, compran. En Lima escuché eso que decía, mira, por $5,000 te hago apóstol. Increíble, ¿no? Parece un chiste. Pero esa es la realidad en el movimiento apostólico. ¿Quiénes lo nombran apóstoles a esta gente de hoy en día? ¿Cómo se eligen entre ellos? Pero hermanos, así como hay estos falsos apóstoles y falsos con sus falsos llamados, también pueden haber falsos creyentes o personas que no están llamadas, pero ellos aparentan como que están llamados por el Señor. Ahora, en el segundo versículo, el apóstol Pablo también va a mencionar, y dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios. Bueno, vamos a hablar el llamado de Dios a la santidad, el llamado de Dios a la santidad, nosotros los cristianos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Uno diría, pero Pablo conoce muy bien y escuchó el informe de los de Cloe, y aparte ha llegado una carta con cosas terribles dentro de esta iglesia. El apóstol Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, esta iglesia tenía muchos problemas, pero el apóstol no duda. Dice, es la iglesia de Dios. ¿Qué más dice? A los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto al leer los hermanos de Corinto dirían, de verdad, nosotros estamos llamados a ser santos. Entonces, mis amados hermanos, lo que hace el apóstol Pablo aquí es confirmar acerca de esta iglesia, y es una manera en que es un estilo paulino, como se dice,
mismo tipo de saludo encontramos también en Romanos capítulo 1, verso 7. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Mis amados hermanos, quiero mencionar que cuando hablamos de santidad, hay varias maneras de entenderlo, pero básicamente, y encontrando aquí el pasaje en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, vamos a mencionar lo siguiente, es que hay una santidad una santidad llamada la santidad posicional, a la que Dios nos ha llamado, somos santos, pero luego hay una santidad práctica, una santidad gradual en la que nosotros tenemos que trabajar. Porque, hermanos, para entrar al cielo necesitamos ser santos. Pedro mismo dijo, ¿verdad? Sed santos, porque nuestro Dios es santo también. Entonces, mis amados hermanos, si leemos 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice, esa es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo escogido. Entonces, la santidad tiene que ver con algo apartado, separado para algo específico. Y nosotros hemos sido separados del mundo, apartados del mundo para Dios. Hemos sido dedicados a Dios. Algo de esto estaba explicando nuestro hermano Cristian cuando predicó, ¿verdad? Y así como nosotros no podemos usar este púlpito para cosas viles, antibíblicas, porque está separado para usarlo para la predicación de la palabra de Dios, de la misma manera nuestras vidas, nuestro cuerpo, todos nosotros, todo lo que somos, está separado para Dios. Pero luego la pregunta, como igual el hermano Cristian me hacía también esa pregunta, somos santos, pero ¿vivimos como santos? ¿Vivimos como santos? Entonces dice aquí Pedro, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Ustedes no vivan como si no fuesen santos. Son gente santa, nación santa. Y a veces eso nos cuesta un poco entender. O apropiarnos de esa idea de que soy santo. Y hermanos míos, las personas tienen muchos problemas porque no interiorizan esta idea de que Dios te está diciendo, si crees en Cristo eres santo, por tanto vive como lo que eres, un hijo de Dios, santo. Pero luego, hermanos, está la santidad práctica. Dios nos hizo santos, Dios nos santificó en un momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Por eso es que si morimos o Cristo viene, nosotros nos vamos con Él, porque hemos adquirido esa posición de ser santos, pero al mismo tiempo hay una necesidad y una urgencia de vivir coherentemente a esa posición que tenemos. Así que debemos comportarnos y debemos vivir de manera santa. Primera de Tesalonicenses 4:3, por eso dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está hablando de un proceso. Como hemos leído en Primera de Pedro, está diciendo, ustedes son nación santa, adquirida, un pueblo, ¿verdad?, que ha sido rescatado de las tinieblas a su luz. Ustedes son santos. Ok, pero ahora aquí este otro pasaje dice, Dios quiere algo para ustedes, que se santifiquen.
Entonces ahí entendemos estas dos maneras de entender la santidad posicional y la santidad práctica. De manera que los hermanos en Corinto, la iglesia, Pablo lo reconoce y dice, son iglesia de Dios, son santos, pero ¿están viviendo como santos? No, los hermanos, muchos de ellos necesitaban crecer. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación y aquí nos está hablando de un proceso. Y finalmente, hermanos, podemos hablar acerca del llamado de Dios en gracia y paz. Primera de Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3, este mismo pasaje en la BTX, ¿verdad? Biblia textual, edición 4, dice, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, efectivamente, Dios nos ha llamado, tenemos paz para con Dios, la gracia del Señor está con nosotros. Otra vez podemos mencionar como cuando terminamos la epístola a los Hebreos, al desear a alguien la gracia de Dios es desearle todo lo bueno que puede venir de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es alguien decirle que la gracia de Dios sea contigo, es desearle que todos los favores, la bondad y la misericordia de Dios sea contigo, todas sus bendiciones. Tiene que ver con esa palabra, esa palabra tiene que ver con dar, con ser agradables a Dios, que hemos hallado gracia ante sus ojos. Y, hermanos, también nos menciona acerca de la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tiene un gran corazón como para desearles a esta iglesia de Corinto la gracia y la paz a todos ellos que estaban así escuchando, porque se leía esta carta. Ya les dije que la liturgia en aquel tiempo no era como ahora, la estructura que ahora tenemos es distinta, pero esta carta se leía y todos escuchaban. Entonces los que decían, yo no soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos, todos ellos escuchaban el saludo de Pablo que decía, gracia a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es como que hablas mal de alguien y te dice que la gracia y la paz del Señor sea contigo. Tú dices, pero este no me cae bien. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos hace un momento? Esta iglesia era inmadura, porque un tiempo hicieron sufrir mucho al apóstol Pablo en su visita dolorosa. Le contradijeron, lo trataron mal. Pero miren, no yendo tan lejos, en 1 Corintios 1:11 dice, luego vamos a hablar, ¿verdad? Pero solo como para entender un poco de esta última parte de esta salutación. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, tal cual buscaban sus sofistas, los corintios. ¿Y saben qué pasaba, hermanos? Pablo no se había entrenado en no era un orador. Él no había practicado la retórica griega. Por eso él dice, yo no fui con palabras así maravillosas para llamar la atención, yo traté como que no sabía nada, solamente de Cristo crucificado. Y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Ya hablamos, que paralelamente al ministerio, ¿a qué se dedicaba?
tiendas. En cambio, Apolos era un orador brillante. Tenía una buena posición económica. Y la gente decía, ¿quién es Pablo? Yo quiero seguir a Apolos. Así tal cual como seguían a los sofistas, así. Yo voy por Apolos. Y otros dicen, no, Cefas, ese hombre es espectacular. Pablo no, yo no quiero, Pablo no lo quiero escuchar. Yo voy con Cefas. Y otros decían, bueno, yo voy con Cristo. Y a pesar de ese menosprecio que él recibía, él dice en su saludo, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 13 va a decir, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y luego va a seguir, y esto lo vamos a ver obviamente, va a decir, gracias a Dios que ni siquiera me he dedicado a bautizar. Pero él no está ni siquiera simpatizando con los que dicen o con los que están con él, sino él dice, hermano, todos están mal, porque todos están peleando y le están denigrando a él, le están poniendo allí. Los que eran seguidores de Apolos decían, ¿quién es Pablo? Es pobre y no es muy guapo, quizás, y no, él no domina la oratoria, la retórica como los otros oradores. Pero él dice, hermanos, a todos ustedes, son iglesia de Dios, que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a tratar así a los que nos menosprecian por ahí alguna vez, hermanos? ¿Ha sufrido alguna vez un menosprecio usted? Sí, ¿no? ¿Cómo devuelve? El apóstol Pablo desea la paz y la gracia a todos ellos. Hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí, pero luego vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a encontrar muchas coincidencias con la iglesia de Corinto, muchas coincidencias con el entorno a la que pertenecía la iglesia allá en Corinto, y vamos a responder también a muchas interrogantes que quizás están todavía en nuestros corazones respecto a nuestra ética cristiana en cuanto al sexo, el matrimonio, la unidad de la iglesia, el señorío de Cristo, entre muchas otras cosas. Yo cuando analizo y estudio la palabra del Señor, no hay nada más que me haga feliz, hermanos. Nada más feliz a mí. Cuando abro la palabra de Dios y la analizo, es tan preciosa, porque Dios nos la escribió, ¿no? Para nosotros. Y cuando venimos a la iglesia hay que venir con ese corazón dispuesto de recibir la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y yo les quiero invitar, si hay alguien todavía que no ha entregado su vida a Cristo y está quizás como estas personas de Corinto, siguiendo a uno, a otro, a una religión, una filosofía, una manera de vivir, y no está siguiendo a Cristo, yo le quiero decir que este es un tiempo, el Señor lo está llamando, Cristo lo está llamando, le está esperando siempre con el corazón y los brazos abiertos para que puedas acudir a Él. Nunca ha dejado de esperarte, todos los días está esperando que vuelvas a Él, todos los días de tu vida. Pero puedes vivir simpatizando con el Evangelio, puedes vivir simpatizando con el cristianismo, puedes vivir asistiendo a una iglesia y no habiéndote arrepentido de tus pecados y no habiendo recibido a Cristo en tu corazón.
esa será o sería una triste noticia. Porque al final de tu camino, al final de tus días, la sorpresa será tan catastrófica y fatal, porque ya no habrá oportunidad entonces. Pero ahora es el día en que podamos nosotros arrepentirnos y seguir a Cristo y decir: Señor, aquí está mi vida. No quiero vivir como antes de escuchar tu mensaje, tu palabra. Quiero vivir de manera distinta. Quiero vivir ese llamado de manera real. Esta es una oportunidad. Si estás dudando de tu llamado, si estás dudando de si realmente estás en Cristo, hoy puedes decir: Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi vida. Vamos a orar.